Mi hija me dijo que estorbaba como madre, pero no sabía quién pagaba su vida. El olor a naftalina y olvido se había adherido a mi piel, más que el perfume rancio de las flores secas que adornaban el altar de mi propia invisibilidad. Durante décadas, había sido la sombra, el eco, la mujer cuyo nombre se pronunciaba en susurros, siempre después de los de ellos. Pero esa mañana, mientras el sol de julio se colaba por las rendijas de la persiana, pintando franjas de luz sobre el polvo acumulado en los muebles que una vez fueron míos, una verdad brutal se clavó en mi pecho como un puñal helado, más frío que el mármol de la tumba que me habían asignado en vida. No fue una revelación súbita, no. Fue la confirmación de un veneno lento, de una erosión constante que había carcomido mi esencia hasta dejarme apenas un cascarón. La voz de mi hijo, esa voz que una vez me arrulló con promesas de amor incondicional, resonó desde la sala, áspera y desprovista de cualquier matiz de afecto. La vieja no entiende, Mateo. No hay nada que hacer. La casa es nuestra, el dinero es nuestro. Ella ya tuvo su tiempo. Cada palabra era un martillo golpeando mi cráneo, no por su novedad, sino por la cruda desfachatez con la que se pronunciaban, como si yo fuera un mueble viejo, sordo y sin alma, incapaz de escuchar la sentencia de mi propia desposesión. Mis manos temblaron, aferrándose al borde de la mesita de noche, tan vieja y desgastada como mi propia esperanza. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo la mujer que había construido un hogar con sus propias manos, que había sacrificado sueños y ambiciones por el bienestar de su familia, se había convertido en una intrusa en su propio santuario? La imagen de mi esposo, el hombre que juró amarme y protegerme, se desdibujó en mi mente, reemplazada por la sombra de su testamento, un documento que, en su frialdad legal, me había despojado de todo, dejándome a merced de la avaricia de mis propios hijos. Un nudo de rabia y desesperación se formó en mi garganta, denso y amargo. No era solo la casa, ni el dinero. Era la dignidad, el respeto, el reconocimiento de una vida entera dedicada. Era el desprecio velado en cada mirada, la condescendencia en cada gesto, la sensación de ser un estorbo, una carga, una reliquia olvidada. Mis ojos, que habían visto tanto dolor y tanta alegría, ahora solo veían la oscuridad de una traición imperdonable. Pero en medio de esa oscuridad, una chispa, diminuta al principio, comenzó a arder. Una pregunta inquietante, casi un susurro en el silencio de mi humillación. ¿Y si no me quedaba callada? ¿Y si, por una vez, rompía el silencio que me había encarcelado? La idea era aterradora, pero también, extrañamente, liberadora. Porque en ese instante, en el umbral de mi propia aniquilación, comprendí que la verdadera muerte no era la del cuerpo, sino la del espíritu que se rinde sin luchar. Y yo, Elena, aún no estaba dispuesta a morir. El aroma a café recién hecho, que solía ser el dulce preludio de mis mañanas, se había transformado en un hedor amargo, casi metálico, en mi boca. Mis manos, que habían amasado pan y acariciado cabellos, temblaban ligeramente mientras sostenía la taza de porcelana, el calor apenas reconfortante. Era una mañana de martes, el sol de julio se colaba por las rendijas de la persiana, pintando franjas de luz sobre el polvo acumulado en los muebles que una vez fueron míos, pero que ahora se sentían ajenos, como testigos silenciosos de mi despojo. El tic-tac del viejo reloj de pared, un regalo de bodas de mi difunto esposo, marcaba el compás de mi creciente angustia, cada segundo un golpe sordo en mi pecho. Había escuchado la conversación desde mi habitación, la puerta entreabierta, una rendija de privacidad que se había convertido en una trampa para mis oídos. La voz de mi hijo, Ricardo, esa voz que una vez me arrulló con promesas de amor incondicional, resonó desde la sala, áspera y desprovista de cualquier matiz de afecto. La vieja no entiende, Mateo. No hay nada que hacer. La casa es nuestra, el dinero es nuestro. Ella ya tuvo su tiempo. Cada palabra era un martillo golpeando mi cráneo, no por su novedad, sino por la cruda desfachatez con la que se pronunciaban, como si yo fuera un mueble viejo, sordo y sin alma, incapaz de escuchar la sentencia de mi propia desposesión. Pero lo que vino después, lo que mi hija Patricia añadió con una frialdad que me heló la sangre, fue la estocada final. Su voz, siempre tan meliflua cuando quería algo, ahora era cortante, como un cristal roto.
Es que ya estorba, mamá. Es una carga. No podemos seguir con ella aquí. Necesitamos espacio, libertad. Su vida ya está hecha. La nuestra, apenas empieza. El eco de sus palabras, estorba, carga, resonó en mis oídos, ensordeciendo el canto de los pájaros que se colaba por la ventana. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, un frío que no venía del aire acondicionado, sino de la más profunda de las traiciones. Mis manos temblaron, aferrándose al borde de la mesita de noche, tan vieja y desgastada como mi propia esperanza. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo la mujer que había construido un hogar con sus propias manos, que había sacrificado sueños y ambiciones por el bienestar de su familia, se había convertido en una intrusa en su propio santuario? La imagen de mi esposo, el hombre que juró amarme y protegerme, se desdibujó en mi mente, reemplazada por la sombra de su testamento, un documento que, en su frialdad legal, me había despojado de todo, dejándome a merced de la avaricia de mis propios hijos. Un nudo de rabia y desesperación se formó en mi garganta, denso y amargo. No era solo la casa, ni el dinero. Era la dignidad, el respeto, el reconocimiento de una vida entera dedicada. Era el desprecio velado en cada mirada, la condescendencia en cada gesto, la sensación de ser un estorbo, una carga, una reliquia olvidada. Mis ojos, que habían visto tanto dolor y tanta alegría, ahora solo veían la oscuridad de una traición imperdonable. Me levanté de la cama, mis piernas sintiéndose como gelatina, y me acerqué a la puerta, abriéndola un poco más. Pude ver a Ricardo, sentado en el sofá, con el periódico en las manos, y a Patricia, reclinada en el sillón individual, con su teléfono en la mano, ambos con expresiones de fastidio. Mi nieto, Mateo, estaba sentado en el suelo, jugando con un coche de juguete, pero su mirada, al verme, se cargó de una tristeza que me atravesó el alma. Él, al menos, parecía entender. ¿De qué hablaban?, pregunté, mi voz apenas un susurro, pero lo suficientemente fuerte como para que me escucharan. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Ricardo bajó el periódico lentamente, sus ojos esquivando los míos. Patricia guardó su teléfono, su boca apretada en una línea fina. Nada importante, mamá, dijo Ricardo, su tono forzadamente casual. Solo cosas de la casa, ya sabes. Cosas de la casa, repetí, la incredulidad tiñendo mis palabras. Escuché lo que dijeron. Escuché que, estorbo. Escuché que soy una carga, punto. Patricia se levantó, su postura tensa. Mamá, no seas dramática. Estábamos hablando de la necesidad de reorganizar las cosas. La casa es grande, pero necesitamos espacio para nosotros, para nuestras vidas. Tú ya tienes tu habitación, tus cosas. ¿Mi habitación? ¿Mis cosas? La interrumpí, mi voz elevándose un poco, el dolor mezclado con una incipiente indignación. ¿Esta no es mi casa? ¿No es el hogar que construí con su padre? ¿No es el lugar donde los crié, donde les di todo lo que tenía? Ricardo finalmente me miró, sus ojos fríos. Madre, ya hemos hablado de esto. Papá dejó las cosas claras en el testamento. La casa es nuestra. Tú tienes derecho a vivir aquí, sí, pero bajo nuestras condiciones. Y la verdad es que necesitamos más libertad. No podemos estar siempre pendientes de ti. La bofetada de sus palabras fue más dolorosa que cualquier golpe físico. Pendientes de mí, murmuré, el aliento atrapado en mi garganta. Yo he estado pendiente de ustedes toda mi vida. ¿Y ahora soy una carga? ¿Ahora estorbo? Patricia se acercó, su voz bajando a un tono condescendiente que me irritó hasta la médula. Mamá, no es que estorbes. Es que, bueno, las cosas cambian. Necesitamos independencia. Y tú, con tus gastos, tus necesidades, es mucho. Sus palabras, pronunciadas con esa falsa dulzura, me hicieron sentir un ardor en el pecho. Mis gastos, mis necesidades. Ellos no sabían, no podían saber, la verdad detrás de esa fachada. La verdad de que, a pesar de sus palabras, a pesar de que me consideraban una carga,
Yo seguía siendo la silenciosa proveedora de gran parte de su vida independiente. Me di la vuelta, incapaz de seguir escuchando sus mentiras y su hipocresía. El aire se sentía pesado, asfixiante. Me dirigí a la cocina, el olor a desinfectante industrial ahora invadiendo mis fosas nasales, un contraste cruel con el aroma a hogar que solía tener. Abrí el grifo, el agua fría corriendo sobre mis manos temblorosas. Necesitaba un momento, un respiro, para procesar la magnitud de su desprecio. Mientras el agua corría, mis pensamientos se arremolinaban, una tormenta de dolor y confusión. ¿Cómo podían ser tan ciegos? ¿Tan ingratos? ¿Tan crueles? Mi mente viajó a los años en que Ricardo y Patricia eran niños, cuando sus risas llenaban esta casa, cuando sus pequeños brazos me rodeaban con amor incondicional. Recordé las noches sin dormir cuidando sus fiebres, los sacrificios para que tuvieran la mejor educación, las horas extras trabajando para que no les faltara nada. Había renunciado a mis propios sueños, a mi carrera como maestra, para dedicarme por completo a ellos, a construir este hogar. Y ahora, este era mi pago. Pero en medio de esa oscuridad, una chispa, diminuta al principio, comenzó a arder. Una pregunta inquietante, casi un susurro en el silencio de mi humillación. ¿Y si no me quedaba callada? ¿Y si, por una vez, rompía el silencio que me había encarcelado? La idea era aterradora, pero también, extrañamente, liberadora. Porque en ese instante, en el umbral de mi propia aniquilación, comprendí que la verdadera muerte no era la del cuerpo, sino la del espíritu que se rinde sin luchar. Y yo, Elena, aún no estaba dispuesta a morir. La verdad era que, a pesar de que mis hijos me veían como una anciana dependiente, una carga con gastos, la realidad era mucho más compleja. Cada mes, desde hacía años, una parte significativa de mi modesta pensión, complementada con los pocos ahorros que había logrado esconder de la avaricia de mi esposo antes de su muerte, se desviaba silenciosamente a cuentas que ellos ni siquiera sabían que existían. El alquiler del apartamento de Patricia, la matrícula de la universidad de su hijo, mi nieto, el mismo Mateo que ahora me miraba con tristeza, incluso algunos de los gastos de Ricardo en su negocio fallido, todo eso, sin que lo supieran, salía de mi bolsillo. Ellos creían que eran autosuficientes, que sus vidas empezaban, pero la base de su supuesta independencia seguía siendo el dinero de su carga. Y esa era la verdad que, por ahora, guardaba como un secreto, un arma silenciosa. Un secreto que, en el momento oportuno, revelaría, y que cambiaría para siempre la dinámica de poder en esta casa. Los días que siguieron a aquella mañana se tiñeron de un gris monótono, pesado y opresivo. El aire de la casa, antes un refugio, se había vuelto denso, cargado de una toxicidad invisible que me asfixiaba. Cada paso que daba resonaba hueco en los pasillos que una vez fueron bulliciosos con risas y vida, ahora solo testigos mudos de mi soledad y mi humillación. El sabor amargo de la traición se había vuelto mi constante compañero, y cada bocado de comida se sentía como arena en mi boca, insípida, sin consuelo. Mis ojos, antes brillantes y llenos de la sabiduría de los años, se habían opacado, reflejando solo la imagen de una mujer al borde del abismo. El mundo exterior se había desdibujado, y mi universo se había reducido a las 4 paredes de mi habitación, un refugio y una prisión a la vez. El desprecio no era ya un susurro, sino una corriente fría que permeaba cada interacción. Ricardo, mi hijo, había perfeccionado el arte de la indiferencia. Sus ojos, antes capaces de expresar una gama de emociones, ahora eran 2 pozos vacíos cuando se cruzaban con los míos. Si me encontraba con él en el pasillo, su cuerpo se tensaba, su mirada se desviaba hacia el suelo o hacia algún punto invisible en la pared, como si yo fuera una mancha, un objeto incómodo que prefería no reconocer. Sus respuestas a mis preguntas eran monosílabos, gruñidos apenas audibles, o un silencio sepulcral que dolía más que cualquier insulto. El aroma a su colonia, que antes me recordaba a su padre, ahora me provocaba náuseas, asociándolo con su frialdad. Patricia, mi hija, era más sutil, pero su manipulación era un veneno lento y constante. Había comenzado a reorganizar la casa, un eufemismo para despojarme de mis pertenencias. Un día, mi viejo sillón de lectura,
ese donde había pasado incontables horas leyendo cuentos a mis hijos, desapareció de la sala. Necesitábamos más espacio, mamá. Era muy viejo, ya no combinaba con la decoración, dijo, con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. El sonido de su voz, antes una caricia, ahora era un murmullo que me erizaba la piel. Otro día, mis libros de cocina, con las páginas manchadas de recetas familiares y anotaciones de mi puño y letra, fueron reemplazados por una colección de revistas de diseño de interiores. Estaban muy viejos, mamá. Te compré unos nuevos, más modernos, justificó, como si mi historia, mis recuerdos, pudieran ser reemplazados por un objeto brillante y sin alma. Sentía como el aire se volvía más denso con cada objeto que desaparecía, con cada espacio que me era arrebatado. El tacto de las paredes de mi propia casa se sentía extraño, como si ya no me pertenecieran. Mis pasos se volvían más lentos, mi cuerpo más encorvado, como si la carga invisible de su desprecio me estuviera aplastando. Mi lucha interna era una batalla campal. Una parte de mí, la Elena que había sido madre y esposa abnegada, quería comprender, quería encontrar una justificación para su crueldad. Quizás están estresados, me decía a mí misma. Quizás es la presión del trabajo, de sus propias vidas. Pero otra parte, la Elena que empezaba a despertar, gritaba de frustración. ¿Cómo podían olvidar tan rápido? ¿Cómo podían borrar décadas de amor y sacrificio con tanta facilidad? Me sentía sofocada por su indiferencia, por el muro invisible que habían levantado a mi alrededor. Era como si hablara en un idioma que ellos no entendían, o peor aún, que no querían entender. Los recuerdos dolorosos se agolpaban en mi mente, como fantasmas del pasado. Recordé la vez que Ricardo tuvo un accidente de bicicleta y pasé una semana entera en el hospital, durmiendo en una silla incómoda, solo para estar a su lado. Recordé las noches en vela cosiendo el vestido de graduación de Patricia porque no podíamos permitirnos uno nuevo. El olor a cloro del hospital, el tacto áspero de la tela de la máquina de coser, todos esos detalles regresaban con una nitidez cruel, contrastando con la imagen actual de sus rostros fríos y evasivos. ¿Recuerdas, Ricardo?, le pregunté una tarde, con la voz temblorosa, mientras él veía la televisión, cuando te enfermaste de sarampión y no me separé de tu lado ni un instante. Él ni siquiera despegó la vista de la pantalla. Sí, mamá, claro. Gracias. ¿Necesitas algo? Su tono era de fastidio, de quien despacha a un mendigo. Esa fue la gota que derramó el vaso de mi paciencia. La desilusión era un pozo sin fondo. Me sentía abandonada, no solo por mis hijos, sino por la vida misma. El eco de la promesa de mi esposo, siempre te cuidaré, resonaba como una burla cruel en mi cabeza. Él, al menos, había sido mi compañero en la vida. Ellos, mis propios hijos, eran mis verdugos. Una tarde, mientras estaba en la cocina, intentando preparar una sopa que no tenía sabor a nada, escuché a Patricia hablando por teléfono en voz baja. Sí, es que es insoportable. No podemos hacer nada sin que ella se meta. Y el dinero, es un problema. Necesitamos que se vaya a una residencia. Es lo mejor para todos. El murmullo de su voz, aunque inaudible en su totalidad, transmitía una urgencia, una determinación que me heló el alma. Una residencia. La palabra se clavó en mi pecho como una astilla. ¿Era ese mi destino? ¿Ser encerrada, olvidada, como un mueble viejo que ya no servía? El vapor de la sopa quemó mi mano, pero no sentí el dolor físico. El dolor emocional era mucho más intenso. Mis piernas flaquearon, y tuve que apoyarme en la encimera, el frío del mármol contra mi piel. La cocina, antes el corazón de mi hogar, se sentía como una celda. El aroma a cebolla y zanahoria cocinándose, que solía ser reconfortante, ahora me provocaba náuseas, mezclándose con el olor a traición y abandono. Me miré en el reflejo borroso de la ventana de la cocina. Mis ojos estaban hundidos, mi piel pálida, mis hombros encorvados. No reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Era un fantasma, una sombra de lo que fui. El silencio de la casa, roto solo por el murmullo de la televisión en la sala y el susurro de la conversación de Patricia, se sentía asfixiante.
Era como si el aire mismo se negara a entrar en mis pulmones. La situación era insostenible. Sentía que estaba al borde del colapso, al borde de la locura. La idea de una residencia, de ser desterrada de mi propio hogar, me llenó de un terror frío y visceral. No podía permitirlo. No podía rendirme. No podía dejar que me quitaran lo último que me quedaba, mi dignidad. En ese instante, en el umbral de mi propia aniquilación, comprendí que la verdadera muerte no era la del cuerpo, sino la del espíritu que se rinde sin luchar. Y yo, Elena, aún no estaba dispuesta a morir. La oscuridad me había rodeado por completo, pero en lo más profundo de ese abismo, una pequeña chispa de resistencia comenzó a arder, prometiendo que la noche más oscura precede al amanecer. El colapso era inminente, pero también lo era la determinación de no caer sin luchar. El eco de la palabra residencia resonó en mi mente, amplificado por el silencio opresivo de la casa, como un gong fúnebre. Se clavó en mi pecho, no como una astilla, sino como una daga helada. Mis manos, que habían amasado pan y acariciado cabellos, se apretaron en puños, las uñas clavándose en las palmas. No era solo la amenaza de ser desterrada de mi hogar, era la aniquilación de mi identidad, la confirmación de que me veían como un objeto desechable, una carga que debía ser apartada. El aroma a desinfectante industrial que Patricia usaba en exceso en la casa, se mezclaba con el hedor de mi propia desesperación, creando una atmósfera irrespirable. Esa noche, no pude dormir. El tic-tac del reloj de pared, que antes me arrullaba, ahora era un martilleo incesante en mi cabeza. Me levanté de la cama, mis piernas sintiéndose como gelatina, y me acerqué a la ventana. La luna llena iluminaba el jardín, proyectando sombras largas y fantasmagóricas. En ese momento, en la quietud de la noche, una voz, la voz de la Elena que había sido fuerte y decidida, susurró en mi interior: no, no te rendirás. No esta vez. Fue un susurro, pero resonó con la fuerza de un trueno. La decisión, que había estado gestándose en las profundidades de mi dolor, finalmente tomó forma. No me callaría más. No permitiría que me arrebataran mi vida, mi dignidad, mi hogar. El primer paso fue el más difícil, reconocer que necesitaba ayuda. Durante años, había sido yo quien cuidaba de todos, quien resolvía los problemas. Pedir ayuda era admitir una vulnerabilidad que siempre había ocultado. Pero esta vez, la supervivencia de mi espíritu dependía de ello. Recordé las palabras de Isabel, mi amiga de toda la vida, su risa contagiosa y su espíritu indomable. Ella siempre había sido mi roca, mi confidente. A la mañana siguiente, con el sol apenas asomándose por el horizonte, me vestí con la ropa más digna que tenía, un viejo traje de lino que me hacía sentir un poco más fuerte. Mis manos aún temblaban, pero había una nueva determinación en mis ojos. Salí de la casa, el aire fresco de la mañana en mi rostro, un soplo de libertad. Caminé hasta la casa de Isabel, el sonido de mis pasos resonando con una nueva firmeza en la acera. Cuando Isabel abrió la puerta, su rostro se iluminó con una sonrisa, pero al ver la expresión en mi cara, su sonrisa se desvaneció. Elena, ¿qué pasa? Pareces un fantasma. Entré en su casa, el olor a café y pan recién horneado llenando el aire, un contraste reconfortante con la toxicidad de mi propio hogar. Nos sentamos en su cocina, y con la voz aún temblorosa, pero con una nueva resolución, le conté todo: el desprecio, las palabras de mis hijos, la amenaza de la residencia, el testamento de mi esposo, y el secreto de cómo yo, la carga, seguía pagando gran parte de sus vidas. Isabel me escuchó con atención, sus ojos oscuros llenándose de una indignación creciente. Cuando terminé, el silencio llenó la habitación, solo interrumpido por el leve burbujeo de la cafetera. Elena, dijo finalmente, su voz grave y llena de convicción, esto es una barbaridad. Una injusticia. Y no lo vamos a permitir. No estás sola en esto, amiga. Nunca lo has estado. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma, un ancla en la tormenta. Pero, Isabel, le dije, la voz aún un hilo, son mis hijos. ¿Cómo voy a enfrentarlos? No tengo fuerzas. Claro que las tienes, replicó ella,
tomando mis manos con firmeza. Las tienes en tu corazón, en tu historia, en todo lo que has construido. Y si no las encuentras, yo te las presto. Lo primero es buscar ayuda legal. Necesitas un abogado que entienda esto, que no tenga miedo de enfrentarlos. Isabel, con su sabiduría práctica y su profundo sentido de la justicia, me ayudó a ver que mi situación no era solo una desgracia personal, sino una injusticia que merecía ser combatida. Fue ella quien sugirió buscar asesoría legal, y no cualquier abogado, sino uno especializado en casos de abuso a personas mayores y derechos de herencia. Conozco a alguien, dijo Isabel, su voz llena de convicción. Laura Morales. Es una abogada joven, pero brillante y con un corazón enorme. No le teme a nada. Ella te va a ayudar. La idea de enfrentarme a mis hijos en un tribunal me aterrorizaba. El solo pensamiento me revolvía el estómago. Pero la determinación inquebrantable de Isabel me dio el valor que no sabía que tenía. Está bien, dije, mi voz aún temblorosa, pero con una nueva resolución. Hagámoslo. La primera reunión con la abogada Laura Morales fue un punto de inflexión. Su oficina era modesta, pero su presencia era imponente. Era una mujer de unos 30 y tantos años, con ojos agudos y una voz clara y segura. Me escuchó con atención, sin interrumpir, tomando notas meticulosas. No había juicio en su mirada, solo una comprensión profunda y una empatía palpable. Cuando terminé de narrar mi historia, incluyendo el detalle de cómo yo, la carga, seguía financiando sus vidas, ella asintió lentamente. Señora Elena, comenzó Laura, su voz serena pero firme, su caso es lamentablemente común, pero eso no lo hace menos grave. Lo que sus hijos están haciendo es una forma de violencia patrimonial y emocional. Y el hecho de que usted, a pesar de todo, siga apoyándolos económicamente, solo subraya la crueldad de su comportamiento. Pero le aseguro que hay caminos legales para revertir esta situación. No está desamparada. Laura nos explicó los pasos concretos. Primero, la recopilación de pruebas, documentos, recibos, extractos bancarios que demostraran mis pagos a sus cuentas, testimonios de vecinos y amigos que pudieran atestiguar mi contribución al hogar y mi estado de salud. Me pidió que escribiera un diario, detallando cada incidente de maltrato o despojo. Luego, la notificación formal a mis hijos sobre la disputa del testamento y la intención de iniciar acciones legales. La idea de enviarles una carta formal, con el membrete de un bufete de abogados, me llenó de una mezcla de temor y una extraña satisfacción. Era un paso concreto, un acto de resistencia. Esto no será fácil, señora Elena, advirtió Laura con honestidad. Sus hijos probablemente reaccionarán con más hostilidad. Se sentirán traicionados, aunque ellos son los traidores. Pero estamos preparadas. Tenemos la ley de nuestro lado, y lo más importante, tenemos la verdad y la justicia. Su fuerza interior será su mejor arma. Las palabras de Laura no solo me dieron una hoja de ruta legal, sino también una inyección de coraje. Sentí que no era solo una víctima, sino una contendiente en esta batalla. Regresé a casa con una nueva misión. Comencé a buscar en viejos cajones y cajas polvorientas, desenterrando recibos, extractos bancarios, cartas antiguas. Cada documento encontrado era un ladrillo que reconstruía mi fortaleza. El olor a papel viejo y a recuerdos se mezclaba con la determinación. Una tarde, mientras revisaba viejas fotografías, encontré una de mi boda con mi esposo, hace más de 50 años. Éramos jóvenes, llenos de sueños y promesas. En otra, aparecía yo, sonriente, con mis hijos pequeños en brazos, en el jardín de la casa que ahora me querían arrebatar. Cada imagen era un recordatorio de lo que había construido, de lo que era mío por derecho y por amor. El proceso de preparación fue agotador, pero cada pequeña victoria, cada documento encontrado, cada conversación con Isabel y Laura, me infundía más coraje. El miedo no había desaparecido por completo, era un compañero constante, un nudo en el estómago, pero ahora estaba mezclado con una rabia justa y una esperanza incipiente. Un día, Laura me llamó. Señora Elena, la carta formal ha sido enviada a sus hijos.
Ahora es cuestión de esperar su reacción. El corazón me dio un vuelco. Era el punto de no retorno. Esa misma tarde, Ricardo y Patricia llegaron a casa, sus rostros tensos y furiosos. El ambiente en la sala era eléctrico, cargado de una tensión palpable. El aire se sentía pesado, casi irrespirable. ¿Qué significa esto, mamá?, espetó Ricardo, agitando la carta legal en su mano. Su voz era un gruñido. Un abogado. ¿Nos estás demandando? A tu propia sangre. Patricia, con los ojos entrecerrados, añadió, no puedo creerlo, mamá. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Así nos pagas. Los miré, y por primera vez, no sentí el miedo que solía paralizarme. Sentí una calma extraña, una determinación fría. Significa, dije, mi voz sorprendentemente firme, sin un solo temblor, que estoy cansada de ser invisible. Cansada de ser una carga. Cansada de que me traten como si no valiera nada. Ricardo se rió, una risa hueca y despectiva. Pero si tú eres la que no hace nada. Nosotros somos los que te mantenemos, madre. Fue entonces cuando revelé una parte de mi secreto, una pequeña verdad que los golpeó como un rayo. Ah, ¿sí? ¿Ustedes me mantienen? ¿Y quién paga el alquiler de tu apartamento, Patricia? ¿Quién pagó la matrícula de Mateo en la universidad? ¿Quién ha estado cubriendo las pérdidas de tu negocio, Ricardo, durante los últimos 3 años? Sus rostros se transformaron. La arrogancia se desvaneció, reemplazada por una incredulidad atónita. Patricia abrió la boca para hablar, pero no salió ninguna palabra. Ricardo palideció. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el latido de mi propio corazón. No lo sabían, ¿verdad? Continué, mi voz ahora cargada de una mezcla de tristeza y una extraña satisfacción. Creían que eran independientes, que sus vidas empezaban. Pero la verdad es que yo, la carga, la que estorba, he estado pagando gran parte de sus vidas. Y ahora, quieren echarme de mi propia casa, de la casa que construí con mi esfuerzo y mi dinero. La confrontación fue breve, pero devastadora. Mis hijos, expuestos en su hipocresía, no tuvieron palabras. Se quedaron allí, mudos, sus ojos fijos en mí, una mezcla de sorpresa, vergüenza y una incipiente furia. La tensión en el aire era palpable, casi dolorosa. Pero por primera vez, no era una tensión que me oprimía, sino una que yo había provocado. Cuando se retiraron, dejando un rastro de silencio incómodo, sentí una extraña sensación de liberación. Había hablado. Había plantado la semilla de la verdad. El miedo seguía allí, sí, pero ahora estaba acompañado de un coraje que nunca supe que poseía. La esperanza, aunque frágil, había encendido una llama en mi pecho. La lucha apenas comenzaba, pero ya no era una lucha en la oscuridad. Era una lucha a plena luz del día, con mi voz como mi arma más poderosa. Y sabía, con una certeza inquebrantable, que no me rendiría. El aire en la casa, después de aquella primera confrontación, se había vuelto denso y eléctrico, cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Mis hijos, Ricardo y Patricia, se movían como sombras, sus rostros una mezcla de resentimiento y una incomodidad palpable. El olor a su silencio, a sus miradas furtivas, era más penetrante que cualquier perfume. La revelación de que yo, la carga, había estado financiando sus vidas, los había golpeado con la fuerza de un trueno. La negación era su primera defensa, un muro invisible que intentaban levantar entre la verdad y ellos. Una semana después, Laura, mi abogada, nos citó a una reunión de conciliación, un intento formal de resolver el conflicto antes de llegar a un juicio. El encuentro se llevó a cabo en una pequeña sala de reuniones en el bufete de Laura, un espacio neutral que, sin embargo, se sentía cargado de la historia de nuestra familia. El sonido de los tacones de Patricia al entrar, el crujido de la silla cuando Ricardo se sentó, cada detalle amplificaba la tensión. El abogado de mis hijos, un hombre corpulento de mirada fría y sonrisa forzada, estaba a su lado, su presencia una barrera más entre nosotros. Me senté junto a Laura, su mano en mi brazo,
Un gesto de apoyo silencioso que me infundió fuerza. Mis manos, aunque ligeramente temblorosas, se sentían firmes. Había pasado días repasando los documentos, los extractos bancarios, las fechas de los pagos. Cada cifra, cada transacción, era una verdad irrefutable. El miedo seguía allí, un nudo en el estómago, pero ahora estaba mezclado con una rabia justa y una determinación inquebrantable. El abogado de mis hijos comenzó, su voz pomposa y llena de formalismos legales, intentando desestimar mis reclamos, pintándome como una anciana confundida, manipulada. La señora Elena es una mujer mayor, susceptible a influencias externas. Sus acusaciones carecen de fundamento. El testamento del señor Pérez es claro y legalmente vinculante. Laura, con una calma que me asombraba, lo interrumpió. Con todo respeto, colega, los hechos hablan por sí mismos. Tenemos pruebas documentales irrefutables de que la señora Elena, a pesar de las cláusulas del testamento, ha continuado siendo el principal soporte económico de sus hijos durante años. Aquí están los extractos bancarios, los recibos de alquiler, las transferencias para la universidad del nieto. ¿Cómo es posible que una carga sea quien sustenta la vida de aquellos que la llaman así? El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo y Patricia se removieron incómodos en sus asientos, sus rostros pálidos. El abogado de ellos, visiblemente sorprendido por la contundencia de las pruebas, carraspeó. Entonces, Laura me miró, dándome la señal. Era mi momento. Respiré hondo, el aire del despacho sintiéndose denso y pesado, y miré directamente a mis hijos. Ricardo, Patricia, comencé, mi voz sorprendentemente clara, aunque con un ligero temblor. No estoy aquí para pedirles caridad. Estoy aquí para exigir justicia y respeto. Durante toda mi vida, les di todo. Les di mi tiempo, mi energía, mis sueños. Renuncié a mi carrera, a mis propias ambiciones, para que ustedes tuvieran lo mejor. Mis ojos se posaron en Ricardo, mi primogénito, el que siempre había sido mi orgullo. Ricardo, ¿recuerdas cuando tu negocio estaba a punto de quebrar? ¿Quién te prestó el dinero, sin pedirte intereses, sin exigir nada a cambio? ¿Quién te dijo que no te preocuparas, que saldrías adelante? Él desvió la mirada, sus mejillas enrojecidas. Luego, miré a Patricia, mi hija, la que siempre había sido mi confidente. Patricia, ¿recuerdas cuando soñabas con ir a la universidad, pero no teníamos suficiente dinero? ¿Quién trabajó horas extras? ¿Quién vendió las joyas de la abuela para que pudieras estudiar? ¿Quién te ayudó a pagar el alquiler de tu primer apartamento, para que pudieras tener tu independencia? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de arrepentimiento, sino de una mezcla de vergüenza y rabia. Ustedes me llamaron carga. Me dijeron que estorbaba. Querían enviarme a una residencia, como si fuera un objeto inservible. Pero mientras ustedes vivían sus vidas independientes, yo, la carga, seguía pagando la base de esa independencia. ¿Cómo pueden mirar a sus hijos a los ojos, Mateo, y decirles que la abuela es una carga, cuando ella ha sido el pilar de esta familia, incluso en la sombra? El silencio en la sala era tan denso que casi se podía tocar. Pude ver el impacto en los rostros de Ricardo y Patricia. La máscara de Ricardo se resquebrajó, revelando una chispa de vergüenza. Patricia se secó una lágrima furtiva, su labio temblaba. Su abogado, incómodo, intentó intervenir. Señora Elena, entiendo su emoción, pero debemos ceñirnos a los hechos legales. Estos son los hechos, lo interrumpí, mi voz elevándose, la rabia justa dándome una fuerza que no sabía que tenía. Los hechos son que mi esposo, en su lecho de muerte, me prometió que nunca me faltaría nada. Y sus hijos, mis propios hijos, han intentado despojarme de todo, de mi hogar, de mi dignidad, de mi historia. Esto no es solo un litigio por dinero, señor abogado. Esto es una lucha por mi existencia. Laura, a mi lado, asintió con un gesto casi imperceptible, dándome la señal de que había dicho lo suficiente. La complejidad psicológica de la situación era palpable. Mis hijos,
acostumbrados a su narrativa de víctima, de hijos que cuidan a su madre anciana, se veían confrontados con una verdad que desmantelaba su autoimagen. La negación se transformaba en una furia contenida, una rabia por haber sido expuestos. Ricardo apretó los puños, su mandíbula tensa. Patricia se cruzó de brazos, su mirada oscilando entre el odio y una punzada de culpa. El abogado de ellos, al ver la situación, sugirió un receso. Nos retiramos a una sala contigua. Laura me miró, sus ojos llenos de aprobación. Lo hizo muy bien, señora Elena. Los ha desarmado. La verdad es una espada afilada. Durante el receso, pude escuchar fragmentos de la conversación en la otra sala. Voces elevadas, discusiones. Ricardo y Patricia, probablemente, enfrentando la realidad de su situación y la incompetencia de su abogado al no haber previsto la magnitud de mis pruebas. Cuando regresamos, la atmósfera había cambiado ligeramente. El abogado de mis hijos, con un tono más conciliador, propuso una nueva oferta, una suma de dinero menor y la condición de que yo me mudara a un apartamento más pequeño que ellos financiarían. Los miré con una sonrisa amarga. No. No acepto migajas. Esta es mi casa. Aquí viví, aquí moriré. Y no necesito que financien nada. Yo he financiado sus vidas durante años. Laura intervino. Mi clienta exige el reconocimiento de su derecho a la propiedad de la casa, tal como se prometió verbalmente y se infiere de su contribución económica a lo largo de los años, así como una compensación justa por los años de apoyo financiero no reconocido. De lo contrario, procederemos con la demanda judicial completa. La reunión terminó sin un acuerdo. Mis hijos se levantaron, sus rostros aún tensos, pero con una nueva sombra de preocupación. No hubo despedidas, solo un silencio cargado de resentimiento. Pero esta vez, no sentí miedo. Sentí una extraña sensación de victoria. Había plantado mi bandera. Había defendido mi posición. Al salir del bufete, el aire fresco de la calle me golpeó el rostro. El sol de la tarde se sentía cálido y reconfortante. Miré a Laura, mis ojos llenos de gratitud. Gracias, Laura. Gracias por darme voz. Ella me sonrió. Usted ya tenía la voz, señora Elena. Solo necesitaba encontrar la fuerza para usarla. Esto es solo el principio. Pero ya ha dado el paso más importante. Ha reafirmado su fuerza, su determinación. Y no se rendirá. Caminé por la calle, mis pasos firmes, el sonido de mis tacones resonando con una nueva convicción. La lucha era lejos de terminar, pero ya no era una lucha en la que yo era la víctima silenciosa. Era una lucha en la que yo era la protagonista, dueña de mi voz, de mi verdad y de mi destino. La sensación de no rendirme, de seguir adelante, era un fuego que ardía en mi pecho, más brillante que nunca. Los días que siguieron al enfrentamiento directo en el bufete de Laura fueron un torbellino de emociones. La adrenalina de la confrontación se disipó, dejando un vacío que se llenó con una mezcla de agotamiento y una extraña euforia. El aire en mi casa, aunque aún tenso por la presencia de mis hijos, ya no se sentía tan opresivo. Había hablado, había expuesto la verdad, y aunque la reacción de Ricardo y Patricia fue de furia y negación, la dinámica había cambiado. Ya no era la anciana silenciosa y sumisa, era la mujer que había encontrado su voz. El olor a miedo que me había acompañado durante tanto tiempo, comenzaba a disiparse, reemplazado por un aroma tenue a libertad. El proceso de sanación emocional no fue lineal, sino un camino sinuoso, lleno de altibajos. Había días en que la duda me asaltaba, en que el peso de la soledad me abrumaba y me preguntaba si había hecho lo correcto. El recuerdo de las caras de mis hijos, distorsionadas por la rabia y la vergüenza, me perseguía. Pero en esos momentos de debilidad, el apoyo de Isabel y Laura fue fundamental. Isabel, mi amiga, se convirtió en mi sombra, mi confidente, mi hermana de alma. Venía a mi casa casi todos los días, trayendo consigo no solo su compañía, sino también el aroma a su perfume floral y su risa contagiosa que llenaba los rincones vacíos de mi hogar. Nos sentábamos en la cocina, el corazón de la casa, y hablábamos durante horas.
Ella me escuchaba sin juzgar, me recordaba mi valor, y me animaba a seguir adelante. Elena, me decía, mientras me preparaba una taza de té de manzanilla, lo que hiciste fue un acto de amor propio. No te arrepientas. Es hora de que te pongas a ti misma en primer lugar. Sus palabras, dichas con esa franqueza que la caracterizaba, eran un bálsamo para mi alma. Laura, por su parte, no solo era mi abogada, sino también una especie de terapeuta silenciosa. Sus llamadas semanales no solo eran para discutir los avances del caso, sino también para escuchar, para ofrecer una perspectiva profesional y empática. Me animó a escribir un diario, a plasmar mis pensamientos y emociones en papel. Es una forma de procesar todo lo que está sintiendo, señora Elena, me explicó. De darle forma a su dolor, y luego, a su fuerza. Comencé a escribir. Al principio, las palabras fluían con dificultad, manchadas de lágrimas y rabia. Pero poco a poco, el acto de escribir se convirtió en una liberación. Describía mis miedos, mis frustraciones, mis recuerdos dolorosos. Pero también, para mi sorpresa, comencé a escribir sobre mis sueños olvidados, sobre la Elena que había sido antes de convertirse en madre y esposa a tiempo completo. Recordé mi pasión por la pintura, el aroma a óleo y trementina que solía llenar mi pequeño estudio improvisado. Recordé mi deseo de viajar, de conocer el mundo más allá de las paredes de mi hogar. Estos momentos de introspección profunda fueron clave para mi autodescubrimiento. Me di cuenta de que, durante décadas, había vivido para los demás, definiéndome por mi rol en sus vidas. Había olvidado quién era Elena más allá de ser la madre de Ricardo y Patricia, la esposa de Juan. La lucha externa por mi hogar y mi patrimonio se entrelazaba con una lucha interna por recuperar mi identidad. Era una batalla en dos frentes, uno contra la avaricia de mis hijos, y otro contra las cadenas invisibles que yo misma me había impuesto. Empecé a hacer pequeños cambios en mi rutina. Isabel me animó a retomar mi pasión por la pintura. Desempolvé mis viejos pinceles y lienzos, el aroma a pintura fresca despertando recuerdos dormidos. Al principio, mis manos temblaban, mis trazos eran inciertos. Pero con cada pincelada, sentía una conexión con una parte de mí que creía perdida. El tacto del pincel en el lienzo, el color vibrante de la pintura, eran una terapia para mi alma. También empecé a salir más de casa. Isabel me llevaba a caminar por el parque, el sonido de nuestras risas mezclándose con el canto de los pájaros. El sol en mi piel, el aire fresco en mis pulmones, eran recordatorios de que la vida seguía, que había belleza y alegría más allá de las paredes de mi conflicto. En una de esas caminatas, me encontré con viejas vecinas, mujeres con las que había compartido café y chismes en el pasado, pero de las que me había alejado en mi reclusión. Sus sonrisas genuinas, sus preguntas sinceras sobre mi bienestar, me hicieron sentir conectada de nuevo con el mundo. La relación con mis hijos, aunque aún distante, comenzó a mostrar cambios graduales. Después de la reunión en el bufete, Ricardo y Patricia se volvieron más cautelosos. Ya no había gritos, ni desprecio abierto. El silencio se había vuelto menos hostil y más incómodo. Evitaban el tema legal, pero su actitud general hacia mí era diferente. Ya no me ignoraban por completo. Si les preguntaba algo, respondían, aunque con monosílabos. Si me veían en la cocina, ya no se apresuraban a salir. Era un cambio sutil, casi imperceptible, pero significativo. Una tarde, mientras estaba en la sala, leyendo uno de mis viejos libros, Ricardo entró. Se sentó en el sofá, a una distancia prudente, y encendió la televisión. El sonido del programa de noticias llenó el silencio. Después de unos minutos, para mi sorpresa, me preguntó, ¿cómo te sientes, mamá? La pregunta me tomó por sorpresa. Era la primera vez en mucho tiempo que me preguntaba algo tan personal. Lo miré, buscando alguna señal de sinceridad en sus ojos. Su expresión era neutral, pero no hostil. Me siento mejor, Ricardo, respondí, con cautela. Cansada, pero mejor. Él asintió, sin añadir nada más, y volvió su atención a la televisión. No fue una conversación profunda, ni una disculpa.
Pero fue un paso. Un reconocimiento de mi existencia, de mi humanidad. Era una pequeña grieta en el muro que habían construido. Con Patricia, el cambio fue aún más lento. Ella seguía siendo evasiva, pero un día, mientras yo regaba mis plantas en el balcón, ella salió y se quedó a mi lado, en silencio. El aroma a tierra mojada y a las flores del balcón llenaba el aire. Después de un rato, me preguntó sobre las plantas, sobre cómo las cuidaba. Fue una conversación trivial, pero fue una conversación. Era como si el hielo que nos separaba comenzara a derretirse, gota a gota. Mi proceso de reconstrucción interna me enseñó que la fortaleza no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Me di cuenta de que mi valor no dependía de la aprobación de mis hijos, ni de su amor. Mi valor era intrínseco, inherente a mi ser. La lucha externa me había obligado a mirar hacia adentro, a confrontar mis propias debilidades y a descubrir una resiliencia que no sabía que poseía. Al final de esta etapa, no había una resolución completa, ni una reconciliación. Pero había una sensación clara de avance. Había recuperado mi voz, mi dignidad, y lo más importante, mi sentido de mí misma. La casa, aunque aún un lugar de recuerdos dolorosos, se estaba transformando en un espacio de sanación y empoderamiento. Los cambios en las relaciones familiares eran graduales, pero la semilla de la verdad había sido plantada, y esperaba que, con el tiempo, germinara en algo más cercano al respeto y la comprensión. La reconstrucción interna era un viaje continuo, pero ya había dado los primeros y más importantes pasos, sintiendo la luz de la esperanza guiando mi camino. El eco de las palabras de mi hijo, frías y desprovistas de cualquier rastro de afecto, se había incrustado en cada fibra de mi ser, como esquirlas de hielo en mi corazón. Había pasado días sumida en una niebla densa de desesperación, el aire de mi propia casa sintiéndose ajeno, cargado de una toxicidad invisible que me asfixiaba. Mis pasos resonaban huecos en los pasillos que una vez fueron bulliciosos con risas y vida, ahora solo testigos mudos de mi soledad y mi humillación. El sabor amargo de la traición se había vuelto mi constante compañero, y cada bocado de comida se sentía como arena en mi boca. Mis ojos, antes brillantes y llenos de la sabiduría de los años, se habían opacado, reflejando solo la imagen de una mujer derrotada. El mundo exterior se había desdibujado, y mi universo se había reducido a las 4 paredes de mi habitación, un refugio y una prisión a la vez. Pero incluso en la más profunda oscuridad, a veces una pequeña luz se atreve a abrirse paso. Esa luz llegó en la forma más pura e inesperada, la de mi nieto, Mateo. Él, con sus 17 años y una sensibilidad que a veces me sorprendía, fue el primero en notar el abismo en el que me había hundido. Una tarde, mientras yo intentaba disimular mi tristeza con una sonrisa forzada, él se sentó a mi lado en el viejo sofá de terciopelo, el mismo donde le contaba cuentos de niño. Su mano, cálida y firme, se posó sobre la mía, y sus ojos, tan parecidos a los de mi difunto esposo en su juventud, me miraron con una preocupación genuina que me desarmó. «Abuela», dijo, su voz suave, casi un susurro, «sé que algo anda mal. No eres tú. ¿Qué pasa?». La pregunta, tan simple y directa, rompió la presa de mis lágrimas. Lloré como no lo había hecho en años, liberando el dolor, la rabia y la impotencia que me ahogaban. Mateo no dijo nada, solo me abrazó con una fuerza que no sabía que poseía, y me permitió desahogarme. Cuando finalmente me calmé, con la voz aún ronca y los ojos hinchados, le conté todo, la historia de mi vida, los sacrificios, la promesa de mi esposo, el testamento, la avaricia de mis hijos, el despojo. No omití detalles, ni la vergüenza, ni el miedo. Él escuchó con una seriedad que superaba su edad, su ceño fruncido en señal de indignación creciente. Cuando terminé, el silencio llenó la habitación, solo interrumpido por el leve tic-tac del reloj de pared. «Abuela», dijo Mateo finalmente, su voz ahora firme, con un matiz de determinación que nunca antes le había escuchado, «esto no está bien. No es justo. No puedes dejar que te hagan esto. Tú construiste esta familia, esta casa. Tú lo diste todo. ¿Por qué te dejas?». Sus palabras fueron un bálsamo y una bofetada a la vez. Me recordaron la Elena que fui,
la mujer fuerte y decidida que había enfrentado tantas adversidades. Pero, Mateo, respondí, mi voz apenas un hilo, son tus padres. ¿Qué puedo hacer? Estoy sola. No tengo fuerzas. No estás sola, abuela, replicó él, mirándome directamente a los ojos. Me tienes a mí. Y sé que Isabel te va a apoyar. Ella siempre ha sido como una hermana para ti. La mención de Isabel, mi amiga de toda la vida, trajo un rayo de esperanza a mi corazón. Isabel, con su risa contagiosa y su espíritu indomable, siempre había sido mi roca. Al día siguiente, con Mateo a mi lado, la llamé. Su voz, al otro lado de la línea, era la misma de siempre, llena de vitalidad. Cuando le conté mi situación, su tono cambió, volviéndose grave y serio. Elena, ¿cómo es posible? Esto es una barbaridad. No te preocupes, amiga. No estás sola en esto. Voy para allá ahora mismo. En menos de una hora, Isabel estaba en mi puerta, su abrazo fuerte y reconfortante. Sus ojos, llenos de una furia contenida, me miraron con una compasión que me hizo sentir menos avergonzada. Escúchame bien, Elena, dijo, sosteniendo mis manos con firmeza. Tú vales. Tu vida vale. Tu esfuerzo vale. No permitas que nadie te pisotee, y menos tus propios hijos. Esto no es solo por la casa o el dinero, es por tu dignidad, por tu amor propio. Es hora de que te levantes y luches por lo que es tuyo, por lo que eres. Las palabras de Isabel resonaron con la fuerza de una verdad innegable. Ella, con su sabiduría práctica y su profundo sentido de la justicia, me ayudó a ver que mi situación no era solo una desgracia personal, sino una injusticia que merecía ser combatida. Fue ella quien sugirió buscar asesoría legal, y no cualquier abogado, sino uno especializado en casos de abuso a personas mayores y derechos de herencia. Conozco a alguien, dijo Isabel, su voz llena de convicción. Laura Morales. Es una abogada joven, pero brillante y con un corazón enorme. No le teme a nada. Ella te va a ayudar. La idea de enfrentarme a mis hijos en un tribunal me aterrorizaba. El solo pensamiento me revolvía el estómago. Pero la mirada de Mateo, llena de fe en mí, y la determinación inquebrantable de Isabel, me dieron el valor que no sabía que tenía. Está bien, dije, mi voz aún temblorosa, pero con una nueva resolución. Hagámoslo. La primera reunión con la abogada Laura Morales fue un punto de inflexión. Su oficina era modesta, pero su presencia era imponente. Era una mujer de unos 30 y tantos años, con ojos agudos y una voz clara y segura. Me escuchó con atención, sin interrumpir, tomando notas meticulosas. No había juicio en su mirada, solo una comprensión profunda y una empatía palpable. Cuando terminé de narrar mi historia, ella asintió lentamente. Señora Elena, comenzó Laura, su voz serena pero firme, su caso es lamentablemente común, pero eso no lo hace menos grave. Lo que sus hijos están haciendo es una forma de violencia patrimonial y emocional. Pero le aseguro que hay caminos legales para revertir esta situación. No está desamparada. Laura nos explicó los pasos concretos. Primero, la recopilación de pruebas, documentos, recibos, testimonios de vecinos y amigos que pudieran atestiguar mi contribución al hogar y mi estado de salud. Me pidió que escribiera un diario, detallando cada incidente de maltrato o despojo. Luego, la notificación formal a mis hijos sobre la disputa del testamento y la intención de iniciar acciones legales. La idea de enviarles una carta formal, con el membrete de un bufete de abogados, me llenó de una mezcla de temor y una extraña satisfacción. Era un paso concreto, un acto de resistencia. Esto no será fácil, señora Elena, advirtió Laura con honestidad. Sus hijos probablemente reaccionarán con más hostilidad. Pero estamos preparadas. Tenemos la ley de nuestro lado, y lo más importante, tenemos la verdad y la justicia. Su fuerza interior será su mejor arma. Las palabras de Laura no solo me dieron una hoja de ruta legal, sino también una inyección de coraje. Sentí que no era solo una víctima, sino una contendiente en esta batalla. Mateo se ofreció a ayudarme con la recopilación de documentos,
buscando viejos recibos, fotografías, cualquier cosa que demostrara mi vida y mi inversión en esa casa. Isabel, por su parte, se convirtió en mi sombra, acompañándome a cada cita, recordándome mi valor, y preparándome comidas nutritivas para mantenerme fuerte. Una tarde, mientras revisábamos viejas fotografías, encontré una de mi boda con mi esposo, hace más de 50 años. Éramos jóvenes, llenos de sueños y promesas. En otra, aparecía yo, sonriente, con mis hijos pequeños en brazos, en el jardín de la casa que ahora me querían arrebatar. Cada imagen era un recordatorio de lo que había construido, de lo que era mío por derecho y por amor. Mira, abuela, dijo Mateo, señalando una foto de mi esposo y yo plantando un árbol joven en el patio trasero. Tú lo construiste todo con él. Esto es tuyo. Ese día, la sensación de avance se hizo palpable. Cada documento encontrado, cada conversación con Laura, cada palabra de aliento de Mateo e Isabel, era un ladrillo que reconstruía mi fortaleza. Ya no me sentía como un mueble viejo y olvidado. Empecé a caminar con la cabeza un poco más alta, a mirar a mis hijos a los ojos, aunque ellos evitaran los míos, con una nueva determinación. El miedo no había desaparecido por completo, pero ahora estaba mezclado con una rabia justa y una fe inquebrantable en que, con el apoyo de estas personas maravillosas, podría recuperar lo que era mío. La lucha apenas comenzaba, pero ya no estaba sola. La esperanza había encendido una llama en mi pecho, y esa llama, sabía, no se apagaría fácilmente. El futuro, aunque incierto, ya no parecía un abismo, sino un camino por el que, por fin, me atrevía a andar. La sensación de superación no era total, pero la semilla ya estaba sembrada y comenzaba a germinar, prometiendo un renacimiento. La tensión en el aire era tan densa que casi se podía masticar. El día de la audiencia preliminar había llegado, y con él, la promesa de un punto de inflexión, una virada que, esperaba con toda mi alma, cambiaría el curso de mi destino. Mi estómago era un nudo apretado de nervios, y mis manos temblaban ligeramente mientras me aferraba al pequeño rosario que mi madre me había regalado. El aroma a desinfectante y papel viejo del juzgado se mezclaba con el sudor frío de mi ansiedad. Había noches en las que el miedo me paralizaba, en las que la imagen de mis hijos, con sus rostros endurecidos por la avaricia, me robaba el sueño. Pero cada vez que la duda amenazaba con consumirme, recordaba las palabras de Mateo, la determinación de Isabel, y la calma profesional de Laura. Ellos eran mi ancla. Laura, mi abogada, estaba a mi lado, su presencia una fortaleza silenciosa. Llevaba un traje oscuro impecable, y su cabello recogido dejaba al descubierto un rostro concentrado, sus ojos agudos repasando los documentos por última vez. Recuerde, señora Elena, me susurró, su voz baja pero firme, mantenga la calma. Diga la verdad. Y no se deje intimidar. Usted tiene la razón. En la sala de audiencias, la atmósfera era opresiva. Las paredes de color crema, el mobiliario de madera oscura y el estrado del juez creaban un ambiente formal y distante. Mis hijos, Ricardo y Patricia, estaban sentados al otro lado de la sala, junto a su propio abogado, un hombre corpulento de mirada fría. Ricardo, mi primogénito, evitaba mi mirada, su rostro una máscara de resentimiento. Patricia, mi hija, me miraba con una mezcla de desprecio y una pizca de incomodidad, como si mi mera presencia fuera una afrenta a su existencia. Sentía sus ojos clavados en mí, pesados y acusadores, pero esta vez, no me encogí. Había aprendido a sostener la mirada, a no permitir que su desdén me definiera. El juez, un hombre de mediana edad con gafas y una expresión severa, entró en la sala, y todos nos pusimos de pie. La audiencia comenzó con la presentación de los argumentos. El abogado de mis hijos, con una voz pomposa, intentó pintar un cuadro de una anciana senil, manipulada por terceros, incapaz de entender las complejidades de un testamento. Habló de la generosidad de mis hijos al cuidarme y de la carga que yo representaba. Cada palabra era una puñalada, pero esta vez, sentí una extraña disociación. Era como si hablara de otra persona, no de mí, Elena, la mujer que había trabajado incansablemente toda su vida. Cuando llegó el turno de Laura,
Su voz resonó con claridad y convicción. Presentó las pruebas que habíamos reunido, los recibos de las reformas de la casa que yo había pagado con mis ahorros, los testimonios de vecinos sobre mi participación activa en la comunidad y mi lucidez, las fotos que mostraban mi vida en esa casa, mi rol como pilar de la familia. Habló de la violencia patrimonial, de la obligación moral y legal de los hijos de cuidar a sus padres, y de la dignidad inherente a cada ser humano. Mi clienta, la señora Elena Pérez, dijo Laura, su voz cargada de una emoción controlada, no es una carga. Es una mujer que construyó un legado, que dio su vida por sus hijos, y que ahora, en la etapa final de su vida, se ve despojada de su hogar y su patrimonio por aquellos a quienes más amó. Esto no es solo un caso de herencia, señor juez. Es un caso de justicia, de respeto y de amor propio. Entonces, llegó mi momento de hablar. Laura me había preparado, pero la garganta se me secó al ver las caras de mis hijos. Respiré hondo, recordando las palabras de Mateo: tu voz es importante, abuela. Señor juez, comencé, mi voz sorprendentemente firme, aunque con un ligero temblor. Soy Elena Pérez. Y esta casa, la casa de la que mis hijos me quieren echar, no es solo un conjunto de paredes y un techo. Es mi vida. Cada ladrillo, cada baldosa, tiene una historia. Aquí crié a mis hijos, aquí lloré a mi esposo, aquí tejí sueños y esperanzas. Mis ojos se posaron en Ricardo y Patricia. Yo les di todo. Les di mi tiempo, mi energía, mis ahorros. Les enseñé a caminar, a hablar, a amar. Les di un hogar. Y ahora, ellos me quieren arrebatar lo único que me queda, mi dignidad. Mi voz se quebró un poco, pero me recompuse. No estoy pidiendo caridad, señor juez. Estoy pidiendo justicia. Estoy pidiendo que se me reconozca como la persona que soy, no como un estorbo. Mi esposo, en su lecho de muerte, me prometió que nunca me faltaría nada. Y aunque él ya no está, su promesa vive en esta casa, en mi corazón. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Pude ver el impacto en los rostros de Ricardo y Patricia. La máscara de Ricardo se resquebrajó por un instante, revelando una chispa de incomodidad. Patricia desvió la mirada, sus mejillas enrojecidas. Por primera vez en mucho tiempo, no eran ellos quienes me hacían sentir pequeña. Era yo quien, con la fuerza de mi verdad, los hacía sentir incómodos. El juez, que hasta entonces había mantenido una expresión impasible, me miró fijamente. Señora Pérez, dijo, su voz más suave de lo que esperaba, agradezco su testimonio. La audiencia concluyó con el juez anunciando que tomaría una decisión en los próximos días, pero el aire en la sala ya había cambiado. Al salir, Ricardo y Patricia se apresuraron a irse, sin siquiera mirarme. Pero no sentí la punzada de dolor de antes. Sentí una extraña sensación de victoria. Había hablado. Había sido escuchada. Y, por primera vez en mucho tiempo, no me sentía invisible. Unos días después, la llamada de Laura llegó. Señora Elena, dijo, su voz vibrante de emoción, el juez ha fallado a su favor. Ha dictaminado que el testamento es nulo en las cláusulas que la despojan de su hogar y de una parte sustancial de su patrimonio. Ha reconocido su derecho a la vivienda y a una pensión compensatoria. Es una victoria, señora Elena. Una gran victoria. Las palabras de Laura resonaron en mis oídos como la más dulce de las melodías. Sentí un torbellino de emociones, alivio, alegría, gratitud, y una profunda sensación de justicia. Las lágrimas, esta vez, eran de felicidad. Mateo, que estaba a mi lado, me abrazó con fuerza, saltando de alegría. Lo lograste, abuela. Lo lograste. La noticia se extendió rápidamente. Mis hijos, aunque furiosos, no tuvieron más remedio que acatar la decisión del juez. La dinámica familiar cambió de forma palpable. Ya no era la anciana a la que podían ignorar o maltratar. Era la mujer que había luchado por sus derechos y había ganado. Su actitud hacia mí, aunque no se volvió amorosa de la noche a la mañana, adquirió un matiz de respeto, o al menos, de cautela. Ya no se atrevían a hablarme con desprecio, ni a tomar decisiones sobre mi vida sin consultarme.
Un día, Ricardo se acercó a mí en la cocina, algo que no hacía desde hacía años. Su postura era rígida, su voz áspera, pero había un atisbo de algo más en sus ojos. Madre, dijo, el abogado dice que no hay nada que hacer. Tendremos que aceptar la decisión. No fue una disculpa, ni un acto de arrepentimiento. Pero fue un reconocimiento. Un reconocimiento de mi poder, de mi voz. Esa noche, me senté en mi sillón favorito, el mismo donde había llorado tantas lágrimas de desesperación. La casa se sentía diferente. Ya no era un lugar de opresión, sino un refugio, mi refugio. El aire era ligero, el silencio, reconfortante. Miré a mi alrededor, a los objetos que contaban mi historia, y sentí una profunda gratitud. Gratitud por Mateo, por Isabel, por Laura. Pero, sobre todo, gratitud por mí misma, por haber encontrado la fuerza para luchar. La virada no había sido solo legal, sino personal. Había recuperado mi voz, mi actitud, mi destino. Ya no era la víctima, sino la protagonista de mi propia historia. La sensación de victoria no era la de una batalla ganada sin cicatrices, sino la de una guerra interna que me había transformado. Sabía que el camino por delante aún tendría desafíos, que las relaciones familiares no se sanarían de la noche a la mañana. Pero había plantado una semilla de respeto y justicia, y esa semilla, sabía, crecería. Mi corazón se sentía ligero, lleno de una esperanza realista y una satisfacción profunda. Había recuperado mi lugar en el mundo, y nadie, absolutamente nadie, volvería a quitármelo. El sol de la tarde se filtraba por la ventana de mi sala, pintando el suelo de madera con franjas doradas y cálidas. El aire, antes cargado de la pesadez de la incertidumbre y el dolor, ahora vibraba con una ligereza que se sentía casi milagrosa. Habían pasado varios meses desde la audiencia, desde la virada, y la vida, aunque no perfecta, había encontrado un nuevo ritmo. La casa, mi hogar, era de nuevo un santuario, no una prisión. Ricardo y Patricia mantenían una distancia respetuosa, una tregua incómoda pero necesaria. Ya no se atrevían a cuestionar mi presencia, ni mis decisiones. La victoria legal había sido un bálsamo para mi alma, pero la verdadera sanación había llegado de la mano del amor propio y el reconocimiento de mi propio valor. Me senté en el porche, con una taza de té de hierbas en las manos, observando a Mateo jugar con su perro en el jardín. Su risa, clara y despreocupada, era la melodía más dulce que podía escuchar. Él, mi valiente nieto, había sido el catalizador de mi despertar, el primer rayo de luz en mi oscuridad. Pensé en Isabel, mi amiga leal, cuya fe inquebrantable en mí nunca flaqueó. Y en Laura, la abogada, cuya inteligencia y compasión me habían guiado a través del laberinto legal. Ellos habían sido mis pilares, pero la fuerza para dar el primer paso, la chispa para encender la llama, había estado siempre dentro de mí, esperando ser descubierta. Reflexioné sobre todo lo aprendido. Comprendí que el amor propio no era un acto de egoísmo, sino una necesidad vital. Durante años, había priorizado las necesidades de los demás, me había desdibujado para encajar en sus expectativas, creyendo que mi valor residía en mi capacidad de sacrificio. Pero la verdad era que solo cuando me valoré a mí misma, cuando defendí mi dignidad, pude realmente ser libre. La justicia, aprendí, no siempre llega por sí sola. A veces, hay que luchar por ella con uñas y dientes, incluso cuando el adversario es tu propia sangre. Y el respeto, ese valor tan fundamental, se gana no solo por lo que das, sino por lo que no permites que te quiten. Una tarde, mientras Mateo y yo estábamos sentados en la cocina, preparando galletas, él me preguntó, con la curiosidad inocente de la juventud: «Abuela, ¿por qué crees que mis papás hicieron eso? ¿Por qué fueron tan duros contigo?» Dejé de amasar la masa y lo miré a los ojos. Había llegado el momento de transmitirle la herencia de coraje, no solo a él, sino a las futuras generaciones, a cualquiera que pudiera encontrarse en una situación similar. «Mira, Mateo», comencé, mi voz suave pero cargada de la experiencia de la vida. A veces, las personas se pierden en la avaricia, en el miedo, en la envidia. A veces, olvidan de dónde vienen, y el valor de las personas que los amaron y los criaron.
Tus padres. Ellos se dejaron llevar por el dinero, por la idea de que lo material es lo único que importa. Y en ese camino, olvidaron el amor, la gratitud y el respeto. Hice una pausa, buscando las palabras adecuadas. Pero lo más importante que aprendí de todo esto, mi querido, es que no importa lo que otros hagan o digan, tu valor personal no depende de ellos. Depende de ti. De tu capacidad de amarte, de respetarte, de defender lo que es justo. No te quedes callado cuando veas una injusticia. No permitas que nadie te pisotee, ni que te haga sentir menos de lo que eres. Porque cada persona tiene una luz dentro, y esa luz es sagrada. Mateo me escuchó con atención, sus ojos grandes y pensativos. Entonces, ¿tú eres feliz ahora, abuela? Sonreí, una sonrisa genuina que llegaba a mis ojos. Soy más feliz de lo que he sido en mucho tiempo, mi amor. Porque recuperé mi paz. Recuperé mi voz. Y recuperé la fe en que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una salida, siempre hay personas dispuestas a ayudarte, y siempre hay una fuerza dentro de ti que te puede levantar. Unos meses después, se organizó un pequeño evento en el centro comunitario, una charla sobre los derechos de las personas mayores. Laura me había invitado a compartir mi experiencia. Al principio, dudé. La idea de hablar en público, de exponer mi vulnerabilidad, me asustaba. Pero recordé mi promesa de no volver a callarme. El día de la charla, el salón estaba lleno de mujeres, muchas de ellas de mi edad, con historias similares en sus ojos. Cuando subí al pequeño estrado, sentí un nudo en la garganta, pero al mirar a los rostros expectantes, sentí una oleada de determinación. Hablé de mi dolor, de la traición, de la vergüenza. Pero también hablé de la luz que encontré en la oscuridad, del apoyo de Mateo, Isabel y Laura, y de la fuerza que descubrí en mi interior. No es fácil, les dije, mi voz resonando con una claridad que me sorprendió a mí misma. Hay miedo, hay dudas, hay momentos en los que uno quiere rendirse. Pero les digo algo, vale la pena. Vale la pena luchar por su dignidad, por su paz, por su derecho a vivir con respeto. No están solas. Hay recursos, hay leyes, y hay una comunidad dispuesta a apoyarlas. Mis palabras fueron recibidas con aplausos y lágrimas. Varias mujeres se acercaron a mí después, sus ojos llenos de esperanza. Una de ellas, una mujer con el cabello blanco y una mirada cansada, me abrazó. Gracias, señora Elena, me susurró. Su historia me ha dado el valor para no rendirme. Ese encuentro fue una escena simbólica de mi legado. No era solo mi historia, sino la historia de muchas. Mi lucha se había convertido en un faro para otras. Comprendí que mi experiencia, por dolorosa que hubiera sido, tenía un propósito mayor: inspirar, empoderar, y recordar a otros que la resistencia es posible. Cerré los ojos, sintiendo el calor del sol en mi rostro. La vida no era un cuento de hadas, y las heridas de la traición nunca desaparecerían por completo. Pero ahora, esas heridas eran cicatrices de batalla, recordatorios de mi fortaleza, no de mi debilidad. Sentía una profunda gratitud por cada día, por cada respiro, por cada amanecer. Mi corazón, antes encogido por el miedo, ahora se expandía, lleno de luz y una fuerza interior inquebrantable. Había sobrevivido. Había luchado. Y, lo más importante, había encontrado la paz en mi propio coraje. La herencia que dejaría no sería solo material, sino un legado de resiliencia, de amor propio y de la inquebrantable creencia en la dignidad humana. Y eso, sabía, era invaluable.